Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 2. Punto de vista de Harold. Brave Hearts fue un auténtico juego de rol de Odoo. Nota: un Odoo RPG es una especie de juego de rol clásico en el que el héroe emprende un viaje y cosas por el estilo, como Dragon Quest. El protagonista, Lainer, creció como un testigo cercano de la fuerza de sus padres que eran bastante hábiles gracias a su pasado como aventureros. Desde su infancia, Lainer siguió entrenándose a sí mismo, anhelando volverse más fuerte que su madre y su padre, y antes de darse cuenta, llegó a un punto en el que soñaba con convertirse en el líder de la Orden de los Caballeros Santos. Cualquiera reconocería al líder de la Orden de los Caballeros como un héroe poderoso y no era exagerado decir que la mayoría de los niños aspiraban a ser como él. En su cumpleaños número 17, se suponía que Lainer se haría cargo de cierta espada que sus padres habían obtenido en sus días de aventureros y se dirigiría a la capital real para ingresar a la Orden de los Caballeros. Sin embargo, una noche poco antes de su cumpleaños número 17, algunos ladrones irrumpieron en la casa de Lainer y robaron la espada. Por lo tanto, después de liberarse de la restricción de sus padres, Lainer salió del pueblo para recuperar la espada de los ladrones, con su amiga de la infancia, Colette, que lo acompañaba. Esa fue la introducción del juego, y este fue el detonante que involucró a Lainer en un plan atroz que iba a sacudir al mundo entero, por lo que lo obligaría a hacer todo lo posible para interponerse en el camino de dicho plan. Por cierto, enviar a los ladrones y luchar contra ellos era parte del tutorial de combate del juego. En ese momento, el jugador podía experimentar una batalla real con magia mezclada. Era un evento que no podía evitarse mientras jugaba. Bueno, en este mundo, había una posibilidad extremadamente alta de experimentar una batalla de este tipo en momentos posteriores, pero eso no cambiaba el hecho de que este evento era el primer punto de inflexión importante para el desarrollo de la historia. Un punto de inflexión que habría sido imposible si no fuera por los ladrones que venían a robar la espada, y Harold estaba convencido de que toda la operación había sido realizada por la facción de Harrison, el ministro de Defensa. Esas personas no tenían nombres en el juego, e incluso sus líneas de diálogo estaban mal preparadas. No tenían antecedentes particulares para investigar ni nada por el estilo. Eran dispositivos de la trama que simplemente desempeñaban los papeles que se les dieron. Sin embargo, eso estaba solo en la historia del juego. A partir del razonamiento analógico de Harold basado en su diálogo con Justus, el joven y la mujer eran casi con seguridad los que se suponía que entrarían ilegalmente en la residencia de Lainer y robarían su espada. El problema fue que a Harold se le ordenó unirse a ellos y liderarlos, y que, en el juego, los ladrones eran en realidad un trío. Habiendo terminado de escuchar la conferencia de Justus, Harold lo interrogó para aclarar sus propias dudas. Entiendo lo que son. Sin embargo, ¿por qué tengo que ir con ellos? Estaría bien si solo prepararas otra muñeca, ¿verdad? He considerado hacer eso, pero para llegar a este punto de la investigación, tuve que gastar más de los cuerpos de los miembros de la tribu Stellar de mi inventario de lo que esperaba, así que prefiero guardar algunos repuestos. Esa gente de la tribu Stellar había sido capturada por Justus en medio de la confusión de la batalla que había causado entre la Orden de los Caballeros, el Ejército Imperial y la tribu Stellar, y acababa de declarar que eran recambios. Para él, ni siquiera eran seres humanos. Esa comprensión fue aterradora, pero el asunto de esta vez en realidad también se debió a que Harold intervino en esa batalla y, por lo tanto, obstruyó los planes de Justus. Si Justus hubiera podido capturar a los miembros de la tribu Stellar como lo hizo en la historia original, este problema no habría ocurrido y, en primer lugar, si Harold no hubiera intervenido en la batalla, no habría caído en la posición del subordinado de Justus. En resumen, esto era simplemente el resultado de la semilla que Harold se había sembrado él mismo. Harold iba a trabajar en dos frentes, tanto como Harold Stokes como el personaje principal responsable del robo. Aunque de alguna manera podría lidiar con el primer papel maniobrando a través de él, el segundo lo convertiría en un completo antagonista. Así que probablemente sería un asunto problemático si su identidad fuera descubierta en el trabajo.
Justus, indiferente al dilema de Harold, prosiguió la conversación con entusiasmo. Y así, de ahora en adelante, ustedes tres estarán bajo las órdenes de un hombre llamado Harrison. ¿Lo conoces? No. Si no me equivoco, él es el ministro de Defensa del Ejército, ¿verdad? Así es. Realmente no fue fácil lograr tener éxito con una persona inflexible y obstinada como él, pero finalmente pude llevarlo a una posición en la que podría ser de alguna utilidad para mí. Has estado manteniendo tus ojos en él durante bastante tiempo, ¿eh? En la historia del juego, Harrison era un hombre tonto que estaba demasiado obsesionado con su orgullo, y al final, fue patéticamente asesinado por un subordinado que se suponía que estaba bajo su control. Pensando en eso, Harold se dio cuenta de que el papel de matar a Harrison había recaído sobre él. Harrison trató a los muñecos autómatas como si fueran herramientas. Les impuso exigencias imposibles y los mató sin piedad con su espada cuando no pudieron tener éxito, y en sus momentos finales, su vida iba a ser arrebatada por una de esas muñecas que se suponía que no tenían emociones. Esa era la conclusión que le esperaba. Sus pensamientos son parciales y es demasiado estrecho de miras, pero nadie es tan fácil de manejar como él. Así que al menos, será un buen peón desechable. Tus pasatiempos son tan malos como siempre. Esa boca sarcástica tuya no servirá. Le expliqué a Harrison que las muñecas no tienen una función de lenguaje, así que ten cuidado de no hablar con él. Y mientras estás en eso, cúbrete con una bata para que no pueda ver tu cara. El rostro y el nombre de Harold eran bastante conocidos, por lo que este tipo de medidas eran ciertamente indispensables. Si era honesto, no estaba tan preparado para la misión, pero podía esperar que sus ganancias coincidieran con los riesgos. Para empezar, después de haber recibido una orden, Harold no tenía derecho a negarse. Si se negaba, probablemente terminaría directamente en el camino de ser sacrificado o convertirse en el sujeto de prueba de algún experimento. De cualquier manera, tendría pocas posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, era más constructivo para él poner la cabeza a trabajar y encontrar una manera de cumplir con su deber mientras hacía todo lo posible para evitar empeorar las cosas. Debido a sus experiencias hasta ahora, Harold había llegado a un punto en el que se había resignado a tener asuntos problemáticos surgiendo de la nada. Se dijo a sí mismo que así era como iban las cosas con este cuerpo y decidió que era mejor dejarlo así. En cuanto a ustedes dos, tienen prohibido actuar sin mi permiso o el de Harold. Ante las palabras de Justus, el joven y la mujer movieron la cabeza verticalmente y asintieron. A partir de eso, parecía que iban a seguir las órdenes perfectamente bien, pero todavía había una parte de dicha orden que Harold no podía ignorar. Espera. ¿Puedo ordenarles también? Por supuesto. Indudablemente, habrá muchas situaciones que requerirán un juicio en el sitio. Son oficialmente los secuaces de Harrison, pero si escucharan sus órdenes sin excepción, entonces no tendría fin. Justus ciertamente tenía razón, y si Harold era capaz de hacer que se movieran por su propia voluntad hasta cierto punto, entonces, cuando llegara a una situación crítica, tendría una gama más amplia de acciones para ayudarlo a lidiar con ella. Eso era bastante tranquilizador. ¿Cuál es el orden de prioridad de los derechos de mando? Va yo, tú y luego Harrison. Pero, aunque dependerá de ti seguir las instrucciones de Harrison o no, debes ser lo más leal posible a él. Eso dependerá de él. Bueno, eso estará bien. Aunque no estaba claro cómo Justus llegó a esa conclusión, parecía que le había dado a Harold una nota de aprobación. En realidad, para seguir el flujo de la historia original, Harold no tenía intención de enfrentarse a Harrison de frente. Así que su principal preocupación era que su mala boca se destacara en una conversación, pero con Justus cubriéndolo, probablemente se las arreglaría de alguna manera. Eso dejó a Harold con la pregunta de si matar a Harrison o no. No hubo pelea contra Harrison en el juego. Su principal pelea fue contra las personas vestidas de negro bajo su control, cuyo papel ahora iba a ser interpretado por Harold disfrazado. A pesar de ser bastante tedioso, el valor de la experiencia de la pelea a tres bandas y los elementos de recompensa eran comparativamente deficientes, pero Harold lo dejó de lado. Como se explicó antes, en la historia del juego, Harrison fue asesinado por un muñeco autómata que se suponía que estaba bajo su mando.
Desde la escena, parecía que la persona vestida de negro, que había sido completamente obediente antes, se rebeló cuando su compañero fue asesinado, pero a juzgar por la exposición anterior de Justus, parecía que esa escena fue en realidad el resultado de que él ordenó a la muñeca matar a Harrison, o quizás las emociones reprimidas de la muñeca simplemente se desbordaron cuando mataron a su compañera. De cualquier manera, Harrison murió. Pero en realidad, su muerte fue completamente irrelevante para la historia del juego. Era solo un hombre que fue usado por Justus, además, ni siquiera se dio cuenta de ello y terminó dándose su último adiós al mundo mientras intentaba ayudar a algún plan falso del que Justus le habló. Entonces, ¿qué pasaría si sobrevivía? Bueno, nada especial. Pensando en ello normalmente, si no lo mataban, según las proporciones de los asuntos de los que era culpable, seguramente lo arrestarían por traición. No había duda de que, si los delitos cometidos por Harrison salieran a la luz, sería juzgado en el tribunal, y Justus, que tenía la intención de descartarlo desde el principio, no haría todo lo posible para encubrirlo o ayudarlo. Si es así, Harrison definitivamente sería condenado a muerte. Eso fue todo lo que pudo llegar. También estuvo involucrado en la batalla 5 años antes entre la Orden de los Caballeros, el Imperio Serien y la tribu Stellar, y dado que participó en la conducción de las fuerzas imperiales, no podría encontrar ninguna excusa para sí mismo. Mucha gente había muerto porque Harrison había tratado de satisfacer sus deseos egoístas. Aunque pensaba que Harrison era hombre muerto de todos modos, Harold no podía borrar su sentimiento de querer evitar matar a una persona. Aunque casi había matado a Ritzert en la batalla 5 años antes, no estaba en un estado mental normal en ese momento, ya que no podía soportar que su switch estuviera encendido. Pero con sus propias manos y por su propia voluntad, ni siquiera podría matar en defensa propia si no tuviera una buena razón para ello, así que, ¿podría realmente asesinar a alguien? Sin embargo, Harold se dio cuenta de que pensar en tales cosas en este momento era bastante irracional. Bueno, no importaba, ya que no habría ningún daño, aunque no matara a Harrison personalmente. Entonces, te entregaré a Harrison esta noche. Haz tu mejor esfuerzo para no causar ningún problema. Habiendo escuchado esas palabras finales, Harold regresó a su habitación. Aunque tenía muchas más cosas en las que pensar ahora, si tuviera que dar una conclusión, sería que todo este desarrollo no estaba mal. Justus dijo que entregaría a Harold a Harrison, lo que significaba que Harold podría escapar del control de Justus durante bastante tiempo. Con el comienzo de la historia original, este giro de los acontecimientos era exactamente lo que esperaba Harold, ya que deseaba poder moverse con mayor libertad. Sería algo más fácil para él entrar en contacto con Elu. A pesar de que estaba preocupado por ser expuesto por Liner y los demás, siempre que tuviera cuidado con eso, todavía habría grandes beneficios. Mientras Harold pensaba en eso, el día dio paso a la noche. Harold y los demás, que iban vestidos con túnicas negras que podían deslizarse en la oscuridad de la noche, fueron conducidos a un bar tranquilo en la parte trasera de un pequeño callejón popular, lejos del centro de la ciudad y de las calles principales. En el bar, que estaba muy oscuro, no se encendía una sola luz. Uno ni siquiera podía ver claramente sus propios pies en el interior. Nadie estaría disfrutando del alcohol en tal situación o, mejor dicho, por no hablar de los clientes, no había ni rastro del comerciante. Sin embargo, ¿por qué se abrió la cerradura de la puerta? Sin dar ninguna explicación sobre la tienda misteriosa y deshabitada, el hombre que sirvió como enviado de Justus entró directamente. Al fondo de la tienda, había una puerta. Aunque Harold pensó que estaba conectado con el interior de la tienda, lo que apareció detrás era en realidad una escalera de piedra que se extendía bajo tierra. Con ese hombre a la cabeza, el grupo de 4 descendió constantemente las escaleras. Lo que les esperaba delante era una habitación hecha del mismo tipo de piedras que componían las escaleras. El techo no era muy alto, había pilares de piedra instalados aquí y allá, y en términos de espacio, la habitación era casi tan grande como una cancha de tenis, si no más grande. «Oh, te he estado esperando». Una voz así resonó dentro de la habitación que no era menos oscura que el interior de la tienda. El dueño de esa voz era Harrison, quien estaba sentado en una mesa redonda. Al igual que en el juego, tenía la barriga bastante protuberante.
Si Harold abriera la boca, probablemente lo insultaría diciendo: no todos los días puedes ver ganado charlando así, ¿es esto algún tipo de espectáculo? O algo así. No tener que hablar era un escenario realmente útil. ¿Son esas las muñecas de las que estaba hablando el doctor? Sí. Esperen su impecable trabajo como sirvientes. Suena prometedor. ¿Cuáles son sus nombres? No tienen ninguno. Puedes nombrarlos como quieras, Harrison-sama. Entonces, supongo que los nombraré simplemente muñecas. Escuché al doctor llamarlos así. El enviado de Justus y Harrison comenzaron a conversar ante los ojos de Harold. Dentro de esa conversación, hablaron sobre cómo Harold y los demás no tenían nombre, y el enviado explicó que habían perdido sus capacidades lingüísticas porque sus cerebros se atemperaron mientras aún estaban en la etapa de desarrollo, pero a pesar de su falta de respuesta, las muñecas obedecerían perfectamente las órdenes. Sin embargo, la parte importante era que Harrison conocía bien la existencia de Justus. De ser así, cuando llegara un momento crítico, incluso si Harold no se ocupaba personalmente de Harrison, era muy probable que Justus le sellara la boca de todos modos. Harrison tenía algunas banderas de la muerte espléndidas a su favor. Se podría decir que es el camarada de Harold en cierto sentido. Mientras pensaba en cosas tan triviales durante unos minutos, Harold observó en silencio la escena ante sus ojos. En poco tiempo, la entrega terminó y el enviado se fue. Habiendo confirmado eso, Harrison se volvió hacia Harold y la dirección de los demás, y una sonrisa leve pero misteriosa se extendió por su rostro. Ahora bien, mis fieles muñecos, hagamos que trabajen de inmediato por la salvación de mi noble yo. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.